se has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico que tenemos, este devocional que hacemos ya hace casi un mes que estamos haciendo estos devocionales. Un saludo a todos aquellos que están ingresando en las redes. Bien, mis hermanos, damos inicio nuevamente a este devocional. Entrando en materia y recordando algo que estábamos hablando el día de ayer. No sé si ustedes se acuerdan algo de lo que estuvimos hablando ayer. Estuvimos hablando acerca de aquellos miedos, aquellas pérdidas que el ser humano sufre. No solamente por lo que vimos ayer con la historia de Job, sino que lo vemos a nivel general en la actualidad con el ser humano, ese tipo de pérdidas que puede sufrir y que llega a lastimar seriamente al ser humano. Siempre que no tenga de dónde aferrarse, de dónde tener como el punto de salvación, entonces podría generar muchas cosas en contra del ser humano. No sé si ustedes ahí en su casa recuerdan estos 4 aspectos. Si lo recuerdan, aquellos que ya están conectados pueden escribir aquellos aspectos que vimos ayer, 4 que vimos que están enfocados con las pérdidas y sobre los miedos que afectan al ser humano. Si los van recordando, entonces ya los vamos mencionando aquí. Pero es interesante también ver el tema con el cual terminamos ayer, y espero que ustedes hayan podido reflexionar acerca de ese tema y que hoy pueda ser también una luz, una guía, lo que está plasmando el texto que vamos a analizar hoy. Si no hay hermanos que puedan responder a la pregunta, yo les voy a recordar. Ayer vimos esas pérdidas con respecto a Job. La riqueza, la primera fue la riqueza, cómo fue afectado no solamente en lo material, Job en la riqueza. Vimos otro aspecto que es el de el sufrimiento, tanto físico como espiritual, la pérdida de los seres queridos, y el último que habíamos hablado, la traición. Ayer estuvimos hablando de la traición de la esposa de Job, pero si hablamos a nivel general, perdón, porque este celular está vivo. Si hablamos a nivel general, no solamente influencia a la mujer, aquí no lo muestra en el texto, pero no solamente la mujer, sino que podemos estar hablando de amigos, de hermanos, que quizás en algún momento, en algún punto de nuestra vida nos han fallado y nos han traicionado. Entonces es interesante poderlo denotar de esa manera. Bien, pues si ya le recordamos un poco lo que vimos ayer, y ahora estamos hablando del tema con el cual finalizamos, con el que estábamos terminando para la reflexión, y habíamos dicho que cuál era el desafío de obediencia que nosotros teníamos de ahí en adelante, después de que hablamos lo que comentó, lo que vimos ayer con Job. De ahí en adelante, ¿cuál era ese desafío de obediencia? Entonces, entender y comprender que espero que ustedes hayan podido reflexionar en ese tema, porque es interesante ver cómo nosotros podemos comprender o entender realmente lo que conlleva este desafío. No solamente es obedecer por obedecer, sino que eso tiene ciertas condiciones para poder obedecer, lo cual entonces nos lleva a otra pregunta, y esa es una pregunta que planteé también en las horas de la tarde, es ¿por qué le obedecemos a Dios? Y algunos de nuestros hermanos muy amablemente respondieron al tema, contestaron y pues dieron unas muy buenas respuestas
No las puedo leer acá porque pues estoy transmitiendo por mi celular, no las puedo ver, pero plantearon algunos puntos de obediencia, de amor a Dios, el respaldo. Entonces esto nos lleva a entender que había una relación para poder obedecerle. ¿Cómo describir entonces o cómo plantear que la obediencia es para... ¿Cómo podemos entonces entender eso? Que es nuestra responsabilidad la obediencia. Y en ese sentido vamos a mirar dos significados de obediencia. El significado de obedecer o el término obedecer en el texto griego, el primer término aparece en dos términos. Ya estamos acostumbrados a que en el griego siempre nos den términos variados para un mismo concepto. Entonces, en este primer concepto encontramos la palabra que se llama hupakoe. Hupakoe quiere decir obedecer. Encontramos otro término que se llama peisot. Peisot también quiere obedecer. La diferencia entre estos dos, el primero es que es una obediencia donde primero hay que escuchar, entender, comprender como una serie de instrucciones para así mismo empezar a obedecerlas, pero cuando se obedece debe ser de una manera sumisa. Ese es el primer concepto de hupakoe. El segundo concepto, que es el de peisot, tiene que ver con, obviamente, obedecer, pero este está basado o está enfocado directamente en el convencimiento acerca de algo específico. Tiene que haber un pleno conocimiento, un convencimiento de que debes hacer esto y ahí sí empezar a obedecer. Ya tenemos estos dos conceptos y sobre todo en el Nuevo Testamento encontramos mucho la palabra hupakoe. Es algo interesante poder comprenderlo porque de ahí, entonces, de acuerdo a esto, es necesario entender o comprender que la obediencia es la actitud que nosotros ponemos o presentamos ante ciertos requerimientos o ante ciertas personas que generan poder sobre nosotros. Es decir, o a manera de ejemplo, podemos plantear que esta práctica la podemos entender o comprender cuando hacemos tareas que podemos evidenciar, tanto como en el trabajo, aquellos que dependen de una oficina o una empresa, obviamente tienen que generar esa obediencia porque van a recibir algo o un beneficio a cambio. Cuando miramos esa obediencia, no simplemente está dirigida, enfocada al obedecimiento para recibir beneficios o garantías, sino también para recibir castigos. Entonces depende de esa obediencia. Estamos colocando el ejemplo de las empresas. Obviamente si ahí obedecemos es porque hemos firmado algún contrato, porque nos comprometemos a hacer algo, pero vamos a recibir el beneficio de que a fin de mes o en las quincenas vamos a recibir un sueldo. Entonces vamos a tener un beneficio por hacer alguna tarea. Posiblemente esas cargas laborales que tengamos no van a ser del agrado. Entonces van a ser un poco más complicadas, pero conlleva que tú vas a recibir algo a final de mes. También lo podemos ver en la casa. Cuando tenemos que hacer alguna tarea, algún trabajo, obviamente siempre teniendo en cuenta que estamos supeditados a algo superior. Siempre tiene que haber alguien superior que nos esté dirigiendo, nos esté ordenando para nosotros poder obedecer. En el ejército, aquellos que han pasado prestado el servicio militar, también estamos supeditados a ciertas órdenes. Cuando nos toca obedecer o nos tocaba obedecer a ciertos castigos, obviamente no era lo que nosotros deseamos, pero teníamos que someternos o obedecer a ciertas condiciones que se presentaban en el momento. Entonces esto nos lleva a entender ahora que hay dos situaciones de obediencia, una que es voluntaria y la otra que no es, podemos denominarla como involuntaria. La voluntaria es aquella que entendemos, comprendemos, que es la que nos va a dar beneficios a nosotros o nos muestra ciertas garantías para nuestra vida. Ejemplo, si tú vas a atravesar una calle
y ves que el semáforo está en rojo y no te permite atravesar, pues tú vas a obedecer el semáforo, no te vas a atravesar porque entiendes que si te atraviesas vas a recibir algún golpe, te va a atropellar un carro, entonces sabes que si te quedas quieto vas a recibir beneficios, entonces eso es una garantía. Las involuntarias, a pesar de que también traen algunos beneficios, te llevan o te conducen a hacerlo de una manera más forzada. No estás de acuerdo con obedecer, pero te toca hacerlas. Ejemplo, si estás en la calle y alguien te va a robar, te va a atracar, tú estás en la condición de entregar tu dinero, tu cartera, tu celular, las joyas. Aunque no estás de acuerdo, tienes que obedecer, pero implícitamente sabes que el entregar esas cosas así no quieras, te conduce realmente a, a obedecerle porque sabes que estás protegiendo parte de tu integridad. Tu vida física la estás protegiendo a pesar de que estás perdiendo algo. Entonces te lleva a obedecer. Entonces podemos afirmar aquí que ¿por qué obedecemos? Si lo miramos a nivel secular, podemos afirmar que nosotros obedecemos por miedo a las consecuencias. Esto mirándolo a nivel ya global, ¿no? Obedecemos es por miedo a las consecuencias. Por tanto, quiero invitarles en esta noche, mis hermanos, a leer dos textos para poder comprender lo que vamos a hablar en esta noche. El primer texto está en Job, capítulo 2, versículo 1 al 13. Job, capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice así el texto: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido venir juntos para condolerse del mal y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron, y lloraron y gritaron. Cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veía que su dolor era muy grande. Este es el primer texto que vamos a leer hoy. Otra vez, ya después de que le anuncian a Job la pérdida de toda su riqueza, la pérdida de sus familiares,
Entonces entra otra vez en contexto aquí el diálogo entre Satanás y Jehová. Y otra vez Dios exalta la grandeza de Job al considerarlo otra vez como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es algo que vamos a ver esta noche, pero quiero invitarles nuevamente a que veamos otro texto que está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Y está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 15. Deuteronomio, capítulo 7, 12 al 15. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bueno, mis hermanos, nuevamente entonces entrando ahora sí en contexto, vamos a ver 4 cualidades de Job en esta noche. 4 cualidades que van ligadas, van conectadas con 4 bendiciones que el Señor también quiere transmitirnos a través de la palabra de Job. Lo que entonces nos ayudará para poder entender y comprender de una manera más clara que cómo es que debemos obedecerle también a Dios, utilizando ya el texto conocido griego que habíamos hablado, hupakoe, porque entendemos ahora que Deuteronomio dice que escucha, por haber escuchado, por haber obedecido todas estas cosas que yo te demando, por lo tanto bendeciré en estas y en estas y en estas circunstancias. Es pues que el Señor está buscando que nosotros le obedezcamos. 4 cualidades de Job y 4 bendiciones acerca de la obediencia. La primera cualidad que vamos a encontrar entonces, nos dice el texto, relacionado es con lo intachable. Un hombre perfecto, intachable era Job. Y ahí entonces empezamos a hablar de la conducta de Job, cómo era un hombre incorruptible. En su contexto, como vivía, era un hombre que no se dejaba sobornar, no permitía la corrupción. Y eso tiene que ver mucho en el contexto de lo que nosotros hoy en día vivimos. Vivimos en medio de la corrupción, de personas que no aceptan vivir una vida recta, agradable, sino que esperan en cualquier momento que si le dan, como decimos hoy en día, papaya, ellos van a buscar cómo sacar ganancias de todo. Lo planteamos de una manera actual, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, porque en este contexto, y hace días escuchaba a la alcaldesa cómo mostraba o trataba de evidenciar cómo los gobiernos, no tanto como los uribistas, los santistas y el resto de gobiernos que han venido pasando, cómo sacan tajada, y a pesar de que están robando, de que están quitándole parte de esa riqueza del país a nosotros, cómo muestran una cara diferente ante el país, como dicen, no, tenemos que luchar contra la corrupción, y a pesar de eso por detrás están sacando su tajada y están buscando cómo beneficiarse. Entonces eso contrasta con lo que estaba viviendo Job en esta época, un hombre que era íntegro, que era recto ante los ojos de Dios. Por lo tanto, también hay algo que resaltar en la vida de Job como un hombre intachable. Y es que debemos entender que Job no tenía nada que lo pudiera limitar o que lo pudiera conducir. Lo único que él tenía al frente era a Dios, a su Creador. Es decir, nosotros hoy en día nos regimos por las señales, por las normas,
por las leyes que nos colocan. Y Job en ese tiempo no tenía todo eso. Recordemos que la ley para el pueblo judío apareció después de Abraham casi 500 años, por lo tanto Job no conocía nada de esto, y a pesar de eso se mantenía recto, intachable, no había nada que cuestionarle. Pablo, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:15, nos dice lo siguiente, cuando le está diciendo a Timoteo, le dice: procurad con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cómo manejamos nosotros entonces esa palabra de verdad? ¿Cómo nos presentamos ante Dios de una manera intachable? Obviamente, cuando ya le conocemos, cuando nacemos en Dios, empezamos a caminar de una manera diferente. Lo hemos hablado muchas veces. Ese es el cambio, apartarnos y dejar esas cosas que nos están haciendo daño, que ya no nos sirven, para empezar a presentarnos como lo dice. Leímos anteriormente Deuteronomio. Ahora acudimos al versículo número 13 de Deuteronomio 7, el cual dice que te amará, te bendecirá, no solamente en el fruto, sino en tu vientre y en tu tierra. O sea que ahí podemos afirmar que cuando nacemos de Dios directamente, de esa misma manera debemos presentarnos ante el Señor. Ahora le obedecemos a Él, nos conducimos como Él quiere que nosotros nos conduzcamos, de la misma manera que Él lo ha hecho. Él vino para darnos el ejemplo, ahora nosotros tenemos que conducirnos de la misma manera, siendo honestos, siendo intachables y obteniendo así las bendiciones que Él depara para nosotros. Entonces, aquí podemos ver que Él va a brindar esas bendiciones materiales. Ayer recordábamos a Job que no era la riqueza material lo que más le interesaba, era esa riqueza espiritual. Pero no podíamos desechar esas bendiciones. Así que ahora, obedeciendo, teniendo un conocimiento diferente, teniendo esa relación permanente con Dios y poder mostrar esa conducta intachable, vamos a recibir bendiciones materiales por parte de Dios. Segunda cualidad que vamos a encontrar en el texto es la rectitud de Jehová. Job se presenta como un hombre que estaba encaminado directamente hacia la salvación. ¿Cómo estaba enfocado él directamente? Sin conocer, anteriormente ya lo hemos hablado, él no tenía herramientas, no tenía algo que lo llevara, que lo condujera, sino que él confiaba en su corazón. Al igual que Abraham, había creído en Jehová, en Dios, en todo lo que él estaba dando. Él creía absolutamente en él, por lo tanto, la obediencia era el resultado de lo que él estaba recibiendo. Entonces, aquí vemos que la rectitud de Job lo podía mantener en un sitio firme y estable, no como algunos de nosotros que permanece como un velero, un lado para la izquierda, un lado para la derecha. Es lo que nos está invitando el Señor, no debemos mantenernos. Quizás en algunas empresas, en algunos sitios donde nos estemos relacionando, y dependiendo de los beneficios que podamos recibir, o quizás de esos castigos o las consecuencias que podamos vivir, entonces vamos a estar de acuerdo con el lado izquierdo o con el lado derecho. Pero el Señor nos invita a que nos mantengamos firmes de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a esos conceptos que Él nos ha dado en nuestra vida, y desde ese nacimiento que tuvimos con el Señor, entonces debemos ser firmes y constantes en lo que son nuestros preceptos y nuestras convicciones. Posiblemente, o esto nos invita también, la palabra nos llama a comprender y a entender que debemos ser obedientes en todas las cosas, inclusive hasta con nuestros gobernantes. Pero también tenemos que ser consecuentes de las consecuencias que esto llevaría en nuestra vida.
Un ejemplo grande es Daniel. Daniel desobedeció al rey, pero no le importó las consecuencias que él iba a asumir. ¿Por qué? Porque confiaba totalmente en su Dios, confiaba en Dios, en lo que iba a hacer. Ya lo había salvado, le había rescatado del horno de fuego, y ahora él estaba en el foso de los leones con mayor razón. Daniel confiaba en su Dios por esa grandeza que había hecho. Entonces, aquí acudiendo a uno de los textos que habíamos leído anteriormente, de Deuteronomio 7, vamos a acudir al versículo 14. Dios nos bendecirá por mantenernos firmes en el camino con Dios. Dios nos bendecirá por mantenernos firmes en el camino con Dios. Por lo tanto, aquí podemos decir que Dios está dando bendiciones a nivel personal. Él te está cuidando. No solamente que nos cuida y nos da lo necesario. Muchos de nosotros hemos podido hablar a través de estos medios cuando nos contactamos y decimos, es gracias a Dios que podemos tener provisión. Nunca había visto tanta provisión en medio de una situación difícil. Ahora puedo dar gloria a Dios porque Él me ha mantenido. Sí, estamos aislados, posiblemente sentimos la soledad, pero Dios ha estado proveyendo en todo momento la grandeza de Él en lo material, pero ahora nos dice que Él va a darnos bendiciones a nivel personal. ¿Cómo la manifestará? Pues esperemos que sea para poderle glorificar, para que nosotros podamos manifestar claramente y abiertamente, decir, Dios me bendijo en esto, en esto y en esto. Yo espero que pronto, muy pronto, podamos reencontrarnos nuevamente en nuestra iglesia con todos nuestros hermanos y allí poderle darle la gloria a Dios y decir, Dios se manifestó en mi vida haciendo esto, esto y esto. Bien, mis hermanos. En tercer aspecto de la cualidad de Job que vamos a encontrar en esta noche es que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Y aquí vale la pena aclarar que cuando hablamos del temor de Dios, no es un temor de sentir miedo por Él, porque ese es otro concepto que tenemos errado. Muchas personas tienen errado el concepto que cuando le hablan del temor de Dios es que hay que esconderse porque va a ser un Dios que va a castigar. No, lo que es lo contrario, cuando hablamos de temor de Dios, está también enfocado a ese temor que nosotros debemos mostrar hacia nuestros padres. Ese es el honrarle, el valorarle, el respetarlo por lo que es, por lo que sabe y por lo que nos ha dado. Cómo le valoramos en esa vida. Entonces es mostrar la honra a Dios a través de lo que hace en nuestra relación, mostrando esa relación única y genuina con Dios. Esto obviamente nos conduce a fortalecer el punto 2 acerca de la rectitud. Si yo le temo a Dios, si yo le honro, por lo tanto tengo que obedecerle, dejarme guiar por Él, pues mi vida, después de allá estar con Él, mostrar ese cambio, mi vida va a estar guiada y va a estar edificada sobre la rectitud. Entonces se va a mostrar como un hombre, como una persona intachable ante todo el mundo. Eso es lo que la gente empieza a ver. Por eso es que la gente cuando ve un verdadero cambio de un cristiano, que conoce, que empieza a escudriñar la escritura, se va a mostrar, entonces lo va a hacer efectivo, la gente lo va a notar. Entonces ahí es donde vemos ese sentido, la rectitud. Y no interesa si esa rectitud o no, deberíamos decir más bien, no se debería mostrar a todo o exclusivamente a unas personas. Es que yo muestro mi temor a Dios y mi obediencia solamente porque el pastor de la iglesia está aquí, o solamente porque el padre está aquí, o solamente porque hay personas importantes que están aquí. Ese temor a Dios debe ser en todo momento, inclusive cuando estés solo, porque ahí es donde más vas a necesitar que Dios te esté guiando, que Dios permita que tu vida sea íntegra en todo sentido, en todo momento. Proverbios 14:27 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte.
El temor de Jehová te permite separarte de aquellas cosas que te hacen daño, que no te permiten estar viviendo en paz y en tranquilidad. Acudiendo entonces nuevamente a los versículos de Deuteronomio, vamos a acudir al versículo número 15. Así como protegió Job, entonces vamos a mirar el versículo 15 que dice que él quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, sino las pondrá sobre aquel que te pueda hacer daño. Así como Dios protegió a Job de todo lo que venía pasando, podemos decir, y lo protegió si es que él lo mandó. No, él le dijo a Satanás que podía hacer cosas, pero Dios confiaba muchísimo. Recuerden lo que hablamos ayer. Dios conocía muy bien el corazón de Job, sabía dónde tenía los ojos puestos y sabía qué es lo que iba a responder Job. Pero a pesar de eso, el Señor le restauró, el Señor le cuidó íntegramente. Eso es lo mismo que está hablando este texto. Así como Él lo cuidó, como lo protegió, entonces también el Señor nos declara que nos protegerá a nosotros. Nos guiará y nos llevará sin que nos pase nada. Nos cuidará de toda maldad, de toda aflicción. Porque confiamos totalmente en su poder, en su deidad, en todo lo que hace para beneficio de nosotros. Aquí podemos decir que las bendiciones de Dios son a nivel familiar. Dios piensa en todos, y sobre todo en la familia. Lo hemos hablado también muchas veces, que esta situación que se está presentando es posiblemente que Dios quiere restaurar la familia como base de la sociedad, como ese elemento fundamental. Desde que en Génesis Él empezó a mostrarnos todo su plan de salvación, Él estaba enfocado en la familia. Y esto también tiene que ver con nosotros. Bendiciones a nivel familiar. Cuarta cualidad que encontramos de Job es que era un hombre apartado del mal. Un hombre apartado del mal. Ahora bien, los 3 puntos anteriores que ya vimos, ser intachable, ser temeroso de Dios, ser recto, nos conducen a poder llegar a este cuarto punto, para poder ser apartado del mal. ¿Cómo lo hacemos para poder ser apartado del mal? Pues buscando realmente la palabra del Señor, lo que nos dice Deuteronomio, escuchando, ¿recuerdan el término hupacoe? Escuchando atentamente, recibiendo las instrucciones que el Señor nos da, pero ahora podemos obedecerle porque las entendemos, porque las comprendemos, podemos obedecerle sumisamente, lo podemos hacer, buscando exactamente su palabra. Y hoy en estos días, pues tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que no nos permiten tener una relación permanente con el Señor, dejando a un lado esos programas de televisión que son nocivos para nuestra mente, para nuestro corazón, las novelas que son de un nivel promiscuo, canales de pornografía, y esto sí que es importante en esta situación que estamos viviendo. Ya hay estudios, noticias que han anunciado que estos canales de pornografía han aumentado su nivel. Satanás no se descuida. Satanás está buscando por todo momento cómo lastimar al ser humano. Y ya encontró la forma. Se cerró las iglesias, pero no ha cerrado los medios de comunicación. Ahora se quiere meter por ahí. Y estos canales de pornografía han aumentado la venta, inclusive dan beneficios a aquellos jóvenes que entran para lastimar su mente, para lastimar su corazón. Entonces es importante que nuestra labor también como padres esté enfocada en eso. No solamente que los chicos se sienten ahí porque necesitan hacer tareas, porque necesitan entregar trabajos. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad saber qué están viendo, por qué están accediendo a los diferentes medios de comunicación como el internet, el Facebook, saber qué están haciendo. Entonces, de esta manera empezamos nosotros a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente, no solamente en este sentido, de mantenerla ocupada, de buscar qué hacer. Obviamente que hay personas que están trabajando, que su mente está ocupada en su trabajo,
pero las bellas personas que están en casa y que no están generando tanto trabajo, les invito a que estén buscando, no solamente de la escritura, sino que busquen también lecturas donde su mente esté trabajando, donde estén ocupados haciendo otras cosas, otras actividades, inclusive el ejercicio físico. Eso también es muy importante porque cuidamos nuestro cuerpo físico, recordando, mis hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora acudiendo al versículo 12 de Deuteronomio, podemos decir: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor, Jehová Dios, cuidará de nosotros, guardará ese pacto, esa señal. Recuerdan que Dios siempre cumple lo que promete, pues acá nos lo está recordando, gracias a la misericordia que hizo a los padres como Abraham, Jacob e Isaac. El Señor cumple y nos cuida, nos protege. Entonces, aquí podemos afirmar que esa bendición es general. Dios quiere bendecirnos en todo momento, en todo lugar quiere guardarnos. Pero algo interesante que quiero decirles, mis hermanos, que no es por las bendiciones ni por las disciplinas que pueda dar el Señor que nosotros le obedecemos a Él. Obviamente Dios es un Dios de amor y por tanto nos bendice, pero como es un Dios de amor, como es un Padre, también nos va a disciplinar. Entonces, ¿será por eso que le obedecemos? No, no es por eso. Recordemos que la obediencia es el resultado de aquello que Jesucristo y Dios ya hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros entonces ahora actuamos de esta manera. Entonces, decimos que nosotros le obedecemos es porque realmente así mostramos nosotros el amor y la fidelidad y una verdadera relación con Dios. Es por eso que nosotros le obedecemos a Dios, porque así mostramos nuestra verdadera relación con Dios, mostramos nuestro amor y mostramos nuestra fidelidad al Señor. Quizás esta noche, mis hermanos, alguno de ustedes dirá: yo tengo todas esas cualidades, entonces voy por el buen camino. Quizás otro diga: no, Señor, no alcanzo a tener todas esas cualidades, aún me falta caminar un poco más para poder tener parte de esas cualidades. Pues no se preocupe, porque al igual que ayer, hoy también hay una buena noticia. Y esa noticia es que Dios es misericordioso, Dios es grande y tiene la potestad para llevarte a esos caminos. Posiblemente no estés en el camino o no estés actuando de acuerdo a los preceptos de Dios. Hoy es el momento en que tú le puedes decir: Señor, yo te pido que me perdones por esta situación, pero te necesito a ti, y empieza a transformar mi vida para yo evidenciar estas cualidades que a través de Job tú estás enseñando. Entonces, transfórmame, moldéame y muéstrame nuevamente lo que tú quieres que yo sea. Este es lo que podemos analizar en esta noche, y como siempre no nos podemos ir sin reflexionar acerca del tema. Y podemos decir en esta noche una pregunta, podemos afirmar una pregunta, decir: ¿cómo evitamos que el dolor y el sufrimiento nos enfrente y nos distancie de Dios? Muchas veces en situaciones difíciles nuestra convicción y nuestra creencia se ven afectadas por ciertas situaciones de dolor, de amargura, de conflictos, y nos cuestionamos. Y eso nos hace distanciarnos de Dios, de su palabra. ¿Cómo hacemos para evitar que esos momentos difíciles no nos distancien de Dios, sino que al contrario fortalezcan nuestras vidas? Debemos pedirle constantemente en oración a Él para que Él nos pueda hablar a través de su Santo Espíritu. Amado Rey y Padre Celestial, en esta noche nuevamente seguimos alabándote, Señor, gozándonos porque tu palabra es viva y eficaz en medio de nosotros, Señor. Permítenos que tu escritura, todo lo que tú nos muestras a través de estos personajes, Señor, pueda verse evidente en nuestras vidas.
que nosotros seamos intachables en la sociedad, que podamos ser justos y rectos, sobre todo ser temerosos, Señor, de ti, pero que siendo temerosos, Señor, podamos también alabarte y glorificarte, Señor, como tú lo quieres, porque es que ese es tu sueño, ese es tu ideal, que nosotros te obedezcamos, que nosotros nos rindamos ante ti, no porque te tengamos miedo, Señor, sino porque reconocemos que eres tú nuestro Creador, que eres tú nuestro Salvador, y que has hecho todo por amor, Señor, porque ahora a través de ti mostramos una verdadera relación, una relación entre ti y mí, Señor. Gracias porque tú eres ese buen Dios, ese Padre amoroso, que siempre nos muestras el camino seguro, Señor. Te pedimos que tú no nos sueltes, Señor, pero así como te pedimos que no nos sueltes, Señor, permítenos tener un corazón digno de ti, Señor, digno de amarte y de seguirte, Señor. Seguimos orando por todos nuestros hermanos. Te rogamos y te pedimos por la vida de nuestro hermano Tomás, que se encuentra con una afección, Señor, que se encuentra hospitalizado. Que seas tú restaurándole. Tú le conoces más que nadie, Señor. Seguimos orando por todos nuestros hermanos que están en dificultades, por la paz y la tranquilidad de aquellos hermanos que han perdido a sus seres queridos, por los que están pasando por dificultades, porque están siendo atormentados, Señor. Te pedimos por nuestras relaciones familiares, para que tú las fortalezcas cada momento, Señor. Y te pedimos para que tú nos des una noche tranquila y segura. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Gracias nuevamente, mis hermanos, por estar con nosotros, por compartir este devocional. Y les animo para que sigamos orando por todos aquellos hermanos que necesitan esa voz de aliento de nosotros. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche con algo especial que el Señor trae para nosotros. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hasta mañana.